Buenas tardes, estimados profesores. El día de hoy haremos presentación de nuestro póster titulado La variabilidad de la arteria Adam-Kivich y el riesgo de isquemia medular en disección tipo B. La arteria de Adam-Kivich, o también denominada ACA, es la principal rama radículo-medular dominante del segmento tóraco-lumbar, donde habitualmente tiene origen de la arteria intercostal posterior o lumbar y a través de su anastomosis final aporta gran flujo sanguíneo hacia la arteria espinal anterior. Es sumamente importante recalcar que esta posee gran variabilidad anatómica, donde puede cambiar su nivel de origen, su lateralidad e incluso agregarse nuevas ramas. Al mismo tiempo, presenta un trayecto constante hacia la arteria espinal anterior y esta combinación de variabilidad y dominancia funcional la hace específicamente o especialmente vulnerable en procedimientos donde se cubre la aorta torácica. En el contexto clínico es muy importante la disección aórtica mediante el tratamiento TEVAR y cómo este puede inducir a una complicación como isquemia medular. Por esto realizamos una revisión donde se busca analizar la variabilidad de la arteria y asimismo cómo esta tiene implicaciones en la isquemia medular, mediante la explicitación de nuestra pregunta en formato PEO. ¿Cuál es la frecuencia, lateralidad y nivel vertebral de origen de la arteria Adam-Kivich y cómo estas variaciones influyen en el riesgo de isquemia medular durante el manejo endovascular en adultos con disección aórtica de tipo B? En relación a los objetivos generales, tenemos evaluar estas variaciones anatómicas y su impacto en el riesgo de isquemia medular durante TEVAR en adultos con disección aórtica tipo B. Los objetivos específicos, el primero es describir estas variaciones anatómicas, el segundo es comparar estas diferencias en métodos de identificación, teniendo por ejemplo métodos cadavéricos como angiográficos, como CTA, MRA y TSA, y el tercero es relacionar estos patrones anatómicos con los factores clínicos ya antes mencionados. Bueno, como metodología, realizamos una revisión narrativa con método explícito siguiendo las recomendaciones de Cochrane y el flujo Prisma 2020. A partir de nuestro tema asignado, formamos la pregunta PEO ya mencionada, definiendo como población adultos con disección aórtica tipo B. Exposición son las variaciones anatómicas de la arteria Adam-Kivich y el outcome, el riesgo de la isquemia medular asociada al TEVR. La búsqueda se realizó con única base de datos de PubMed Medline el día 16 de noviembre del 2025. Construimos una ecuación booleana combinando términos mesh y sinónimos, organizada en dos ejes principales. El primero es el estudio anatómico que describiera la arteria Adamkiewicz y sus variaciones, y segundo es el estudio clínico de TEVAD o de la disección aórtica tipo B con TEVAR que reportaran isquemia medular como consecuencia o riesgo de procedimiento. Aplicamos los filtros de año del 2015 al 2025, de idioma inglés y español, y en una población de humanos mayores a 19 años. Para el tamizaje incluimos estudios primarios sobre origen, lateralidad y variaciones de la arteria ACA, estudios clínicos que analizaran la relación TEVAR y TEVAD e isquemia medular. Excluimos en sí los estudios pediátricos y en animales, artículos sin datos primarios y trabajos sin relación directa a la perfusión medular. En el siguiente diagrama Prisma podemos observar que identificamos 227 registros primarios que se tamizaron según título y resumen, para después evaluar 15 textos completos que finalmente 5 fueron incluidos en la síntesis cualitativa. Dentro de estos, dos artículos complementarios de PubMed que no estaban dentro de la ecuación, y fuera de nuestra esquema Prisma eh, se encuentra el texto de Anatomía de Grace para estudiantes como apoyo para la interpretación anatómica, y las imágenes que ocupamos en nuestro póster que se obtuvieron de fuentes formales y verificadas. Ahora bien, en el contexto de los resultados nosotros tenemos los estudios cadavéricos, donde se llevó a cabo un análisis sistemático de las arterias radículo-medulares desde T4 a L5 en 25 especímenes. ¿Esto para qué? Para dar con el origen de la arteria ACA, en donde los rangos de niveles fue aproximadamente de T8 a L4, con mayor concentración entre T9 y L1, destacando entre TL, o sea, T9 y T11.
En relación con su lateralidad, se observó un predominio izquierdo del 81%, mientras que un 19% del lado derecho. Esto quiere decir que ningún lado es completamente seguro para planificar la aplicación de TEBAR. Además, el 8% de los individuos presentaba dos arterias ACA y el 32%, en el 32% digo, se identificaron ramas radiculomedulares colaterales o accesorias. A pesar de esta variabilidad, se pudo observar que el trayecto fue constante en un 100%, donde la arteria ACA ingresa al foramen intervertebral, asciende de manera oblicua, realiza la curva y se anastomosa con la arteria espinal anterior. Bueno, en segundo lugar, se hizo entonces la revisión de un estudio angiográfico que también analizó la presencia de ACA, en este caso en 34 pacientes que posteriormente iban a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico que comprometía las vértebras de su columna. Al revisar los resultados de este estudio, se pudo registrar exitosamente la ACA en 24 de las 34 personas evaluadas, o sea, en un 71%, de los que de esos 20 casos, la arteria se localizó en el lado izquierdo, o sea, un 83%. Esto con un origen a nivel vertebral entre T8 y L1 en 20 casos además. El nivel más común de origen fue T9, que ocurrió en 6 casos, es decir, un 25%, seguido de T11 y L1, que ocurrió en 4 casos cada uno, o sea, 17% cada uno. En este caso se utilizó el método angiográfico, angiografía por sustracción digital, que es lo que se puede ver en la figura 2 del póster, y que se muestra entonces los resultados de este método angiográfico, y se reconoce entonces la arteria ACA exitosamente, que luego se anastomosa con la arteria espinal anterior. Lo que es la comparación y la tabla que compara el estudio cadavérico con el estudio angiográfico, podemos ver y notar que el estudio cadavérico entonces es más específico en lo que son estas variantes anatómicas y también en otros detalles, como por ejemplo el identificar que algunos individuos tienen dos ACAs o también identificar la rama colateral de arterias radiculomedulares que también irrigan el ACA, que luego entonces irrigarán a la arteria espinal anterior. Pero lo más importante es que en el estudio cadavérico, en el 100% de los casos se identificó el ACA. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de estudios permite una visualización directa de todas las arterias, incluyendo las radiculomedulares, mientras que el DCA solo identifica la arteria que está permeable y opacificada al momento de inyectarla con contraste. ¿Contraste qué es? Es esta sustancia que se administra antes de una prueba de imagen para hacer que ciertas partes del cuerpo se vean mejor. Esto explica entonces en muchos casos por qué la anatomía real puede ser muchas veces más compleja de lo que se muestra en las imágenes. Llevando esto ya al contexto clínico y las técnicas que nos pueden servir para identificar preoperatoriamente al ACA, en el caso que estamos hablando del TEBA y disección tipo B, es muy importante analizar qué técnicas son mejores o cuáles son sus diferencias, comenzando entonces por la angiografía por sustracción digital, que es la que mencioné anteriormente. Esto se describe entonces como un método invasivo que a través de rayos X y un catéter inyecta un contraste directamente en los vasos, resaltándolos al eliminar digitalmente luego estructuras como por ejemplo los huesos. El DCA ha sido el estándar de oro y sigue siendo actualmente el estándar de oro para la identificación arterial preoperatoria debido a la gran calidad de imagen que tiene. Pues esto a menudo identifica también otras arterias o vasos sanguíneos más pequeños que pasan desapercibidos con otros métodos. En este caso, las ramas colaterales, radiculomedulares, otras ramas accesorias que irriguen a la ACA y luego a la arteria espinal anterior. Sin embargo, un riesgo significativo que plantea la DCA radica en la posible oclusión de arterias o ramas a través de las cuales puede viajar el catéter. Este riesgo, entonces, es contrario a la protección de ACA mediante la localización previa al procedimiento quirúrgico, que es lo que buscamos ahora. Entonces, por eso encontramos otras alternativas que son más prometedoras, que son la CTA, que es una angiografía por tomografía computarizada, que usa rayos X con contraste, y también la MRA, que es una angiografía por resonancia magnética, que utiliza entonces campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes de los vasos correspondientes. Entonces, debido a que estas técnicas no requieren de un cateterismo, el riesgo de lesión arterial es casi nulo. Además de que el uso de MRA o CTA en lugar de la angiografía con catéter es menos costoso y además a los pacientes los presenta, o sea, los pacientes al realizarse este proceso tienen menores cantidades de radiación, que es mayor en el DCA. Entonces, por el lado de las calidades de las imágenes de MRI y STA, esto se puede mejorar mediante empleo de técnicas específicas o más avanzadas, como por ejemplo un enfoque 3D con contraste mejorado. Aunque de todas formas, para aclarar, el DCA sigue siendo considerado como el estándar de oro. Bueno, para generar entonces o reafirmar esta conexión entre la anatomía con la clínica,
voy a explicar a mayor profundidad qué es esto de la disección aórtica tipo B. Ya, la disección aórtica es entonces una ruptura y una separación de la túnica íntima y la túnica media de la aorta. Ya, lo que va a generar, como se ve en la imagen de ahí abajo, dos lúmenes, uno falso y uno verdadero, y entonces se generan dos canales por donde fluye la sangre. Esto a su vez genera una menor circulación sanguínea de la aorta a sus ramas, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces en la isquemia medular? ¿Ya? Porque llega una menor cantidad de sangre. Ahora, el tipo B tiene que ver con la ubicación de esta ruptura, es decir, inferior o distal a la subclavia izquierda. Por otra parte, hacia la derecha tenemos una imagen en donde se ve el TEVAR, ya que es este procedimiento que se aplica o se hace, digamos, a las personas que tienen disección aórtica de este tipo, ya en donde se introduce un splint por dentro de la aorta, que vendría siendo como esta lámina que se ve en la imagen, ya. Pero ¿cuál es el problema? Que esta lámina puede ocluir, digamos, las ramas que van a irrigar otras zonas. Entonces, ahí está como el peligro asociado a esta técnica. Y asimismo se verifica en estudios, que son los que usamos en la bibliografía, en donde se dice que si el stent, su parte inferior, digamos, es muy larga, el riesgo de isquemia aumenta en 7,3 veces, lo que es muchísimo. Por otra parte, tenemos otro estudio que habla o busca, tiene como objetivo, digamos, la utilidad, verificar si existe una utilidad en la identificación del ACA previo al TEVAR para disminuir la isquemia medular. ¿Ya? Entonces, para esto utilizan dos subgrupos, uno en el que le realizan, digamos, pruebas de imagenología para identificar el ACA y otro grupo en el que no. ¿Ya? Desde este estudio se tienen tres conclusiones importantes. La primera es que la mayoría de los pacientes tiene origen del ACA, que coincide con la bibliografía que mencionaron mis compañeras anteriormente. La segunda conclusión es que de estos pacientes que se les realizó la imagenología, el 100% no tuvo isquemia medular permanente. En cambio, un 23,8% de aquellos que no tuvieron un estudio para identificar dónde estaba la salida de la rama que daba al ácar, tuvieron isquemia permanente. Y por último, la conclusión final es que en aquellas personas que no fue posible no ocluir la zona de salida de la rama que da al ACA, se formaron hipertrofia de colaterales y angiogénesis de ciertas ramas, lo que permitió que la médula en esta zona toracolumbar igual recibiera irrigación y por ende no se generara esta isquemia medular. Dentro de las ramas más importantes vendrían siendo las que salen de la subclavia izquierda, como la torácica interna, y aquellas intercostales de T8 a T12. Ahora bien, la relevancia clínica de los hallazgos se ejemplifica bastante bien en un caso de un hombre de 63 años que consultó por dolor torácico agudo inicialmente interpretado como un cuadro cardíaco. En pocas horas esto evolucionó a una debilidad motora progresiva, a alteraciones autonómicas y a un shock neurogénico. Esto quiere decir al final que si la ACA pierde su aporte, la médula toracolumbar queda súbitamente desprovista. Por lo tanto, se genera un infarto en un tiempo muy acotado. Por lo tanto, la presentación de la sintomatología se puede confundir con un dolor torácico habitual, mientras que en realidad el paciente está desarrollando un síndrome medular anterior con parálisis rápida y disfunción autonómica. Bueno, como conclusión, concluimos que la disección tipo B estándar tratada con TEVAR, esta es clave evitar la oclusión del origen de la arteria Adamkiewicz. Eh, Como su origen es bastante variable, se recomienda realizar un CTA preoperatorio desde T7 a L12 considerando ambos lados para planificar un landing zone seguro y reducir así el riesgo de isquemia medular. Si la cobertura del origen es inevitable, es fundamental confirmar que las colaterales estén permeables. Nuestros resultados respaldan que estandarizar el mapeo vascular previo a TEVAR y promoverlo en la docencia como medida preventiva es esencial. Se necesitan estudios que evalúen complicaciones según variaciones anatómicas específicas.
Y las limitaciones principales son los tamaños pequeños de muestras, la poca variación metodológica y la falta de evaluación funcional directa de la perfusión medular. A continuación dejamos el QR con nuestra bibliografía. Muchas Muchísimas gracias gracias por por la... tu